Bueno, en este video vamos a ver lo que es la prehistoria o etapa ágrafa. Vamos a ver qué significa el nombre, quién estudia este periodo de historia de la humanidad, cuáles son las principales características. Así que este video pretende ser una especie de presentación, una simple presentación de lo que es la prehistoria o etapa ágrafa y después algunos temas puntuales o algunas etapas de la prehistoria las explicaré o desarrollaré en otros videos específicos, digamos, de esos temas. Con lo cual, este primer video va a ser una explicación rápida sobre las principales características de lo que es la prehistoria o etapa ágrafa. Nos metemos de lleno en el tema, vamos a ver qué significa el nombre. Prehistoria significa lo que está antes de la historia, lo que es previo a la historia. Y la etapa ágrafa significa etapa sin escritura. Ágrafa es una palabra compuesta por dos palabras, el prefijo a, que viene del griego, que significa sin, y grafa viene de grafía, que significa escritura, ¿no? Entonces, ágrafa significaría sin escritura, con lo cual vemos que la historia de la humanidad es una historia sumamente larga, que se divide, hay un hecho fundamental, considerado lo suficientemente importante como para dividir la historia de la humanidad en dos partes, o en dos grandes periodos, ¿no? Uno es la prehistoria, lo que está antes de la historia, o la etapa ágrafa, la etapa en la cual no hay escritura, que es un periodo tremendamente largo, que lo estudian los arqueólogos, y una vez que se inventa la escritura, este hecho sirve para dividir la historia de la humanidad en dos, y acá surge, o a partir de la invención de la escritura, surge lo que se conoce como la historia, que son los últimos 5.500 años, en los cuales el hombre ya ha inventado la escritura, y este periodo de historia, este periodo de la historia de la humanidad, lo estudian los historiadores, ¿no? Entonces, la invención de la escritura divide la historia de la humanidad en dos etapas. La prehistoria, estudiada por los arqueólogos, la etapa de la humanidad en la cual no hay escritura, y la historia, la etapa de la humanidad en la cual hay escritura, que la estudian los historiadores. ¿Por qué hay dos disciplinas o ramas de las ciencias sociales que estudian ambas? La historia del ser humano, diríamos. Bueno, porque en realidad la historia, o los historiadores y los arqueólogos, trabajan de forma distintas. Y en parte esto lo podemos ver por las fuentes que ellos utilizan para reconstruir la historia del ser humano, para reconstruir la historia de las culturas, de las civilizaciones y demás, ¿no? ¿Qué clase de fuentes utilizan los historiadores? Vemos que acá la historia utiliza documentos escritos, obviamente, por eso acá le pusimos el tilde verde, el tilde de aprobación. Utiliza documentos escritos, desde que aparece la escritura, las primeras tablillas de arcilla con escritura, los jeroglíficos de las pirámides de Egipto, después cuando empiezan a aparecer escrituras en templos, en palacios, testamentos, tratados diplomáticos, bueno, cartas, autobiografías, toda clase de relatos periódicos, bueno, incluso hasta el día de hoy, por ejemplo, correos electrónicos, comentarios en redes sociales, etcétera. Todo eso, cualquier documento escrito, se transforma en una fuente histórica para los historiadores, ¿no? Los historiadores también utilizan imágenes, por ejemplo, toda clase de cuadros, pinturas, dibujos, croquis, mapas, etcétera, pueden ser una fuente histórica utilizada por los historiadores. Lo mismo las fuentes orales, también le ponemos el tilde, las fuentes orales, sobre todo para los acontecimientos más recientes, obviamente, en los cuales hay gente que viva, que ha sido partícipe o testigo de un acontecimiento histórico. Obviamente los historiadores las entrevistan para recabar información sobre ese hecho que están estudiando, ¿no? Y por último, los restos materiales. Desde ya, los restos materiales, todos los objetos que el hombre ha construido o los objetos naturales que el hombre ha modificado, son una fuente histórica que revela información acerca de la cultura de una determinada época o sociedad, digamos. Con lo cual, los historiadores utilizan estas cuatro grandes categorías de fuentes para reconstruir cómo ha sido una determinada etapa histórica o una cultura, ¿no? En cambio, los arqueólogos vemos que ya de entrada documentos escritos no tienen. Con lo cual, esta fuente de información, que era la más importante para la historia, es la fuente más importante, claramente, porque los documentos escritos arrojan un volumen de información sumamente grande, los arqueólogos no cuentan con esta fuente histórica, digamos, ¿no? Con lo cual esta fuente no la tienen. Tampoco tienen las fuentes orales, obviamente porque el transcurso del tiempo ha hecho que no haya sobrevivientes y que tampoco se conserven relatos que hayan pasado de generación en generación, o al menos es prácticamente imposible demostrar eso, con lo cual las fuentes orales tampoco cuentan con fuentes orales, con lo cual los arqueólogos utilizan
sobre todo, en realidad, la fuente más importante para la arqueología son los restos materiales, ¿no? Todos los objetos que el hombre ha construido, que el hombre ha modificado y que le revelan al arqueólogo información sobre una determinada etapa o una determinada cultura de la humanidad. También se utilizan imágenes, por eso acá le puse el tilde, se utilizan imágenes, pero en realidad son bastante escasas en general, sobre todo lo que pueden ser las pinturas rupestres, por ejemplo, que también sirven obviamente para aportar información sobre una determinada cultura, ¿no? Pero vemos entonces que la historia utiliza una enorme cantidad de fuentes históricas distintas y que los documentos escritos son los más importantes para los historiadores y que en cambio en la arqueología esas fuentes son mucho más escasas, mucho más escuetas y que los restos materiales son la fuente más importante que utiliza la arqueología para estudiar el pasado de la humanidad, ¿no? Acá puse algunas imágenes de lo que son las fuentes arqueológicas. Habíamos dicho las imágenes, por ejemplo, la pintura rupestre. Acá hay una conocida pintura rupestre de Europa. Y acá puse una pintura rupestre, esta foto la saqué yo mismo, en una localidad al norte de Córdoba, República Argentina, que se llama Cerro Colorado, en la cual en una serie de grandes bloques de piedra que forman una suerte como de reparos, se pintaban, se hacían pinturas rupestres ahí. Acá vemos que hay algunas imágenes de animales, bueno, figuras geométricas, algunos cuerpos humanos, etc. También los arqueólogos utilizan restos materiales y acá hay como varias categorías distintas. Por ejemplo, la cerámica, una vez que el hombre inventa la cerámica o descubre el uso de la cerámica y empieza a fabricar toda clase de vasijas y demás. Obviamente esto se transforma en una fuente histórica, una fuente, perdón, arqueológica muy importante. Las herramientas de piedra o más adelante de metal que el hombre fabricó también son una fuente de información para los arqueólogos. Y obviamente toda clase de estatuillas u otros elementos decorativos y demás que el hombre fabricaba o que las culturas fabricaban también son fuentes que utilizan los arqueólogos, ¿no? ¿Qué periodo de tiempo abarca la prehistoria? Bueno, dijimos que es un periodo de tiempo larguísimo, larguísimo, que empieza hace 2.300.000 años antes del presente y que termina con la invención de la escritura en el año 3300 antes de Cristo, aproximadamente. Con lo cual es un periodo que empieza hace más de 2 millones de años y termina en el 3000, más o menos 3000, 3300 antes de Cristo, ¿no? Con lo cual la mayor parte de la historia de la humanidad ha transcurrido en lo que es la prehistoria o etapa ágrafa, ¿no? Antes de la invención de la escritura. Esta etapa incluye la aparición de los primeros homínidos que empiezan a fabricar herramientas de piedra, que sería el Homo habilis. De hecho, comienza hace 2.300.000 años con la aparición del Homo habilis. Hay homínidos anteriores, por ejemplo, Australopithecus. El tema es que estos homínidos no fabricaron herramientas, no llegaron a fabricar herramientas, con lo cual no quedarían incluidos dentro de la prehistoria. La prehistoria arrancaría con estos primeros homínidos que ya fabrican herramientas de piedra, ¿no? El Homo habilis, con lo cual, bueno, la prehistoria incluye al Homo habilis, al Homo erectus, al hombre de Neandertal, al Homo sapiens, el antecesor del ser humano actual, y al Homo sapiens sapiens, que es el ser humano actual, digamos, ¿no? Todas estas especies de homínidos han vivido en este periodo llamado prehistoria. Algunas de ellas, obviamente todas se han extinguido, excepto el Homo sapiens sapiens, que somos nosotros. Algunas de estas especies incluso han convivido al mismo tiempo en el planeta. Por ejemplo, el Homo sapiens sapiens, el hombre del ser humano actual, vivió varios miles de años con el Australopithecus en el planeta Tierra. Digamos, han convivido juntos en el planeta Tierra, ¿no? Hasta que después al final el hombre de Neandertal se extinguió y el único homínido que quedó vivo fue el ser humano actual, el Homo sapiens sapiens. Y gran parte de este periodo de la historia de la humanidad, que es la prehistoria, transcurre en lo que conocemos como las glaciaciones. Bueno, esta etapa, la etapa ágrafa o prehistoria, se divide en dos grandes edades: la edad de piedra y la edad de los metales. Y los nombres vienen de los objetos con los cuales ellos fabricaban las herramientas que utilizaban, ¿no? Cuchillos, hachas, raspadores, etc. Bueno, en un principio se fabricaban herramientas de piedra, por eso viene el nombre de edad de piedra, y después el hombre empieza a fabricar herramientas con metales una vez que descubre la fundición de los metales, ¿no? Con lo cual tenemos en la edad de piedra herramientas de piedra y en la edad de los metales herramientas hechas con metal. La edad de piedra a su vez se divide en tres periodos. El primero, que es el paleolítico, que es infinitamente largo y que incluye prácticamente el 90 y pico por ciento, 95, 96% o más de la historia de la prehistoria, es el paleolítico,
que comienza, bueno, hace 2.300.000 años y termina más o menos hace unos 12.000 años antes de Cristo. El Paleolítico, bueno, paleo significa viejo y lítico piedra, ¿no? Son las primeras herramientas de piedra que fabrica el hombre, se fabricaban con piedra tallada, o sea, a la piedra se le da forma o filo golpeándola con otra piedra. Y bueno, esto incluye, obviamente, el Paleolítico incluye la existencia de prácticamente todos los homínidos, digo, del Homo habilis, el Homo erectus, el hombre neandertal, el Homo sapiens sapiens, etc. O sea, el ser humano actual incluso también vivió grandes periodos, miles de años, en el Paleolítico. Después viene el Mesolítico, que en realidad es una etapa intermedia. Meso significa medio, sería la edad de piedra del medio, que es una etapa de transición breve, son unos 3.000 años más o menos. Es la etapa de transición entre el Paleolítico y la forma de vida del hombre en esta etapa, y el Neolítico, que es un cambio profundo en la forma de vida, en la forma de organización social, en la forma de obtener los alimentos y demás, ¿no? Con lo cual, bueno, el Paleolítico es la etapa más larga, la del Mesolítico es una etapa breve de transición, y el Neolítico más o menos abarca unos 6.000 años, desde el año 9.000 o 10.000 a.C. hasta que se inventa justamente la escritura, ¿no? Hasta el 3.300 a.C. La edad de los metales es más compleja en realidad, porque la edad de los metales se superpone en parte con lo que es el Neolítico y en parte con lo que es la historia. Por eso solamente yo lo voy a mencionar como para que se tenga una idea de qué es lo que incluye. Pero es una etapa compleja, con lo cual no me voy a meter demasiado en ese tema porque sería por ahí crear más confusión de lo que voy a aclarar, ¿no? Pero la edad de los metales se divide en tres grandes etapas. La edad de cobre, que es el primer metal que se funde, es un metal muy blando, con lo cual no servía para hacer herramientas. La edad del bronce, que es un metal más duro, que surge de la fundición del cobre con el estaño. Y después la del hierro, que obviamente el hierro es un metal ya mucho más duro, con el cual se podrían fabricar herramientas, armas y demás, ¿no? Pero dijimos que esta edad se superpone, la de los metales se superpone en parte con lo que es el Neolítico y en parte con lo que va a venir después, que es la historia, ¿no? Con lo cual es bastante compleja esta etapa. Vamos ahora a la siguiente placa. Acá vamos a ver la de piedra, las características básicas que dijimos recién. El Paleolítico comienza hace 2.300.000 años antes del presente, antes de la actualidad, con los primeros homínidos que fabrican herramientas de piedra. Incluye la evolución de todos los homínidos anteriores al Homo sapiens sapiens y el periodo de las glaciaciones. Finaliza en el 12.000 a.C. Después tenemos el Mesolítico, que es esta etapa de transición. Es un periodo de transición entre el Paleolítico y el Neolítico, en el cual el hombre está dejando una forma de vida y está adoptando la otra. Y aproximadamente duró desde el año 12.000 a.C. hasta el 9.000 a.C. Y finalmente el Neolítico, que comienza en el año 9.000 a.C. y finaliza con la invención de la escritura en el 3.300 a.C. Y finalmente la de los metales. Dijimos primero que la primera edad era el cobre, es el primer metal que es en ser fundido. Más o menos hay rastros o testimonios de la fundición del cobre cerca del año 9.000 a.C. Como es un metal blando, bueno, al ser un metal blando no se construían herramientas de cobre, sí se construían ornamentos, o alfileres, etc. O sea, objetos que eran más que nada ornamentales o que servían como, bueno, para lo que eran las prendas y demás, ¿no? Después viene la del bronce. El bronce surge de la aleación del cobre y el estaño. Es un metal mucho más duro, obviamente. Más o menos hay rastros de la fundición del bronce a partir del 3.500 a.C. Bueno, ya dijimos que es un metal más duro. Y ya con el bronce sí se fabrican, por ejemplo, armas, utensilios, estatuillas, herramientas, etc., ¿no? Ya es un metal bastante más duro. Y finalmente el hierro es el metal más duro de todos, obviamente, de los tres. Hay testimonios de la fundición del hierro en prácticamente todo el planeta, más o menos de forma simultánea, a partir del año 1200 a.C., con lo cual vemos que en realidad la edad del hierro se superpone con lo que es la historia, con lo que es la edad antigua. Por eso decía que es medio complejo la clasificación de la edad de los metales, ¿no? Se superpone en parte con lo que es el Neolítico y en parte con lo que es la historia o la edad antigua. Bueno, el hierro se empieza a fundir más o menos en el año 1200 a.C. y se lo usó sobre todo para la fabricación de armas, justamente por ser un metal resistente, digamos, ¿no?
Finalmente vamos a ver las características principales de estas etapas. En la edad de piedra, bueno, dijimos primero está el paleolítico, el hombre fabricaba herramientas de piedra tallada, o le golpeaba la piedra para darle forma, filo, etc. El hombre aprende a dominar el fuego, que fue un cambio fundamental para los homínidos. El hombre vive en grupos reducidos, en grupos de 10, 20, no más de 20 o 30 personas, son grupos muy, muy pequeños. Son cazadores-recolectores, viven de lo que es la caza y la recolección de alimentos, y esta forma de vida obviamente los transforma en nómadas. El hombre está constantemente moviéndose de un lugar al otro del planeta, buscando animales para cazar o frutos, raíces, tubérculos, etcétera, para poder recolectar y comer, ¿no? Y estas sociedades, estas pequeñas sociedades, estos grupos reducidos son sociedades igualitarias, diríamos, ¿no? En las cuales todos son iguales entre ellos, diríamos, ¿no? En el Mesolítico, dijimos que la etapa de transición, en la cual empiezan a cambiar algunas cosas, el hombre empieza a abandonar lentamente el nomadismo para acercarse al sedentarismo y a su vez empieza a abandonar la caza y la recolección como forma de obtener alimentos y empieza a desarrollar una economía productiva, ¿no? Entonces en el Mesolítico se comienzan a abandonar el nomadismo y se forman, el hombre empieza a vivir de forma estacional, o sea, en determinadas estaciones del año vive en un lugar y en otras estaciones vive en otro, ¿no? Entonces se forman asentamientos de invierno y campamentos de verano. El hombre va rotando, ya no va rotando toda su vida a lo largo de distintas partes del planeta, sino que hay como dos lugares fijos en los cuales viven, ¿no? Un asentamiento de invierno y un campamento o asentamiento de verano, y con el cambio de estaciones el hombre va migrando de un lugar al otro. Pero son dos lugares fijos en los cuales la comunidad ya empieza a estar atada, por así decirlo, a ese lugar, y empieza a acercarse más a lo que es propiamente el sedentarismo, ¿no? Y después el neolítico, o también conocido como revolución neolítica, que el hombre, bueno, ya fabrica herramientas de piedra pulida, es decir, la piedra ya no se la golpea para darle filo, sino que se la va puliendo. El hombre se hace sedentario, vive de forma fija o permanente en un mismo lugar, desarrolla una economía productiva, ya el hombre no es un cazador-recolector, sino que empieza a producir sus propios alimentos por medio de la agricultura, la ganadería, etc. Los grupos empiezan a ser más grandes, de hecho se le conoce también al neolítico como revolución urbana, empiezan a surgir las poblados, ciudades, etcétera, y después incluso van a surgir grandes estados. Y ya estas sociedades que son mucho más grandes y complejas, obviamente dejan de ser igualitarias y empiezan a ser sociedades jerarquizadas, empiezan a surgir personas o sectores o actividades que son más importantes que otras, ¿no? Después, la edad de los metales le agregaría al neolítico, a estas sociedades propias del neolítico, le agregaría parte también la fundición de los metales, ¿no? Con lo cual, estas son las principales características de cada uno de estos periodos. Después, en otros videos posteriores, voy a explicar en un video específicamente bien qué es el neolítico y cuáles son sus características más importantes, y en otro también lo que es el el paleolítico y sus características más importantes, y en otro también lo que es el neolítico y sus características más importantes, ¿no? Con lo cual algunos de estos temas que los hablé o los expliqué un poco rápidamente, después los voy a profundizar en otros videos. Bueno, acá les dejo algunos otros videos que les puedan interesar del canal, y si les gusta este video se pueden suscribir o pueden compartir el video con otras personas que sepan que les pueda interesar. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.